cómo representar datos eficientemente. Y esto tiene que ver con potenciar nuestras variables, nuestros datos. Que con una variable podamos representar estructuras o datos más complejos del mundo, del real, del mundo que queremos modelar, de las cuestiones que queremos modelar en una máquina del mundo real. Y para eso vamos a ver estructuras. En C se les conoce como structures, estructuras, o struct, o structs. Pero en cualquier lenguaje en general, no particularmente en C, se les conoce como registros. Si ustedes van en otros lenguajes, a esta misma estructura de datos se les conoce como registro. Bien, esta es lo que queremos representar, la idea de lo que queremos representar a través de estructuras o registros. Es como poder representar, por ejemplo, todos los datos de un cliente. Acá hay nada más que 4, por decirlo así, atributos o características, cuestiones que caracterizan a un cliente. Y si queremos representar entidades de este tipo, lo ideal son los registros o estructuras. ¿Qué características tienen? A diferencia de los arreglos, cuando hablamos de arreglos en forma general, no en particular, en algún lenguaje en particular. En general, los arreglos, todas las componentes son del mismo tipo. Cuando vimos vectores o arreglos, unidimensionales o bidimensionales matrices, todos los elementos eran números enteros, por ejemplo. Podrían ser todos números reales, podrían ser siempre del mismo tipo. Bueno, lo que caracteriza a los registros es que puedo tener múltiples componentes y cada componente puede ser de distinto tipo. Tiene una cantidad fija de elementos. Acá tiene 4 elementos. Un cliente, guardamos 4 atributos. Podrían haber sido 30, pero bueno, es para el ejemplo, pusimos 4 atributos. Esto de que la cantidad es fija, o sea, siempre va a ser 4, no es tan así, por eso lo pusimos ahí entre comillas. Ya van a ver que hay registros o estructuras de tamaño variable. Pero inicialmente el concepto de registro es que siempre tienen la misma cantidad. Si defino varias variables, varios clientes, todos van a tener 4 elementos componentes. Bueno, a cada uno de los elementos se les denomina campo. Cuando hablamos de vectores, hablamos de los elementos de un vector. Acá hablamos de los campos de un registro. Si esto fuera, fíjense que lo podríamos ver como un vector de elementos heterogéneos. Esa sería la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Bueno, no. Cuando hablamos de registros, los elementos no se identifican por posiciones, se identifican con un nombre, no con una posición. Y ese nombre se lo da el mismo programador. El nombre debe ser significativo. Yo creo una estructura donde voy a guardar un cliente. Si voy a guardar el número de cliente, fíjense, el nombre está más o menos bien puesto. Si esto es el DNI, el nombre del cliente y la dirección, podría haber puesto domicilio o domis, pero bueno, que los nombres de cada uno de los componentes sean significativos. Eso los pone el mismo programador. Ya vamos a ver un ejemplo en un programa. ¿Para qué sirven los registros? Para almacenar datos que están relacionados, datos que pertenecen a una misma entidad, atributos, distintos atributos que se pueden unificar en una sola entidad. En este caso, estamos almacenando un cliente, podríamos almacenar vuelos, usuarios, artículos, etc. Esto potencia los datos, porque yo en una sola variable, ahora ya vamos a ver cómo, en una sola variable yo puedo guardar todos los datos de un cliente, sean 4 o 50. A ese cliente es lo que se conoce como registro, y las características ya hablamos un poquito. Lo único que se puede destacar acá es que se accede a cada uno de los elementos en arreglos como accedíamos a los elementos individualmente. Bien, a través de la posición. Bueno, acá accedemos a través del campo, de este identificador. Ya vamos a ver cómo. Acá tendríamos un ejemplito de un programita fuente, donde tenemos cómo se define un registro y después cómo se declaran variables
de ese tipo de registro. Fíjense, se utiliza la palabra esta, la primitiva del lenguaje, por eso está en azul. Struct, en criollo sería en español, struct, cliente. Ahí estoy definiendo un registro. Le pongo un nombre yo como programador, un buen nombre si voy a guardar datos de un cliente, y defino las componentes que tiene cada una de las componentes. Estos van a ser los nombres de los campos, lo que veíamos recién. Por supuesto, como cualquier declaración, decimos de qué tipo es, número de cliente de tipo entero, DNI de tipo entero largo, nombre, que va a ser un arreglo de 25 caracteres, y dirección también un arreglo de 25 caracteres. Un string sería, ¿no es cierto? Dos strings. Entonces estoy definiendo. Y fíjense que esto va a ser como un nuevo tipo de dato. Acá cuando declaramos la variable cli en la función main, por ejemplo, declaramos cli1 y cli2, son dos variables que en lugar de ser de tipo integer, de tipo long, tipo float, son de tipo struct cliente. Y este tipo de dato lo acabamos de definir nosotros, por ejemplo, en este caso globalmente, porque está declarado fuera de toda función. Entonces, después puedo llamar a funciones como leer un cliente completo, mostrar un cliente completo, le paso una variable. Pero bueno, esta sería más o menos la sintaxis de cómo se declara un registro, una estructura, todos los campos, puede haber más campos, y después cómo declaro una variable de tipo, este tipo nuevo de dato que acabo de definir, que es un tipo registro, struct cliente. ¿Cómo se accede a los elementos? ¿Cómo se asignan los elementos? Si esto fuera un vector, pondríamos emple de 1, abrir corchetes, posición I, posición 7, no importa, cerrar el corchete, igual a algo. Accedíamos a través de posiciones. Acá accedemos a través de campos, de los nombres de los campos. En este caso tenemos otro registro que es de un empleado, que guardamos nada más que dos datos del empleado, el número de legajo y el nombre del empleado, nombre y apellido podría ser. ¿Está? Y después declaro dos variables, emple1 y emple2, de ese tipo de datos, el tipo de dato registro, que si están bien puestos los nombres, sería guardar datos de un empleado. Y declaro dos variables, o sea, podría guardar datos de dos empleados. Bien, ¿cómo hago para asignar un valor a un elemento? Bueno, ahí está. Emple1, se utiliza la notación del punto. Punto legajo, o sea, pongo un punto y a continuación el campo al que estoy haciendo referencia. Y le puedo, por ejemplo, como programador asignar un valor. Legajo tiene que coincidir el campo que estoy referenciando con la definición del registro. Tiene que ser exactamente igual, para que no haya error. Fíjense que se pueden asignar dos registros completos. Podemos asignar dos registros completos. Es decir, si yo tuviera cargados datos de un empleado en la variable emple2, todos los datos, o en este caso legajo y nombre, podría guardarlo directamente, almacenar todos los datos en copiar directamente. Uno no podía copiar dos vectores completos, tiene que copiar elemento a elemento. Sin embargo, registro sí puede hacer una copia con la asignación. Puedo hacer una asignación si es que son del mismo tipo de datos. Si están declarados los dos como struct emple, puedo hacer emple1 igual a emple2 o emple2 igual a emple1. Después acá estamos viendo cómo hacer comparaciones, si emple1.legajo es igual a algo. Bueno, un poquito para ver cómo es la notación, cómo mostrar un elemento, cómo leer un elemento. Fíjense, acá estamos leyendo de la variable emple1 el nombre, y después leemos de la variable emple1 el legajo. Utilizamos dos funciones distintas de leer, pero esta es para leer string, y acá estamos leyendo un dato entero, porque acá está declarado que legajo es de tipo entero. Una idea de cómo se utiliza la sintaxis del lenguaje y cómo se accede a las componentes de un registro. Los registros se pasan por valor, es decir, si uno le pasara clie1 o clie2 a una función, la función no puede modificar, es decir, puede modificarlo, pero no
no va a devolver, no va a devolver el registro cambiado. Si quiero pasarlo por referencia, ya sabemos que tenemos que usar puntero, paso la dirección. Lo que sí una función, ya empezamos a potenciar también los datos que puede devolver una función. Antes una función podía devolver un solo valor, un número entero, un número real, hasta lo que habíamos visto. Ahora una función puede devolver un registro completo. ¿Qué quiere decir? Que una función podría devolver, por ejemplo, un usuario completo, user o usuario, y en el usuario tener 30 datos del usuario. En una sola variable, una función me puede devolver un conjunto de datos relacionados. Eso potencia, ¿no? Bueno, por supuesto lo ideal en esto siempre es ver algún ejemplito de código. Vamos a ver un ejemplo muy simple. Y acá tenemos, por ejemplo, un programita donde tenemos dos directivas al preprocesador, después declarado globalmente un registro, que vendría a ser como un nuevo tipo de dato, struct libro, que tiene tres campos, ISBN, título y precio. ISBN un entero, un string o un arreglo de caracteres y un real en doble precisión que es el precio. Hay dos directivas, perdón, dos prototipos de funciones. Si están bien puestos los nombres, esto leería un libro, no recibe nada y devuelve un libro. Fíjense, una función devuelve algo de este tipo de datos, un registro. Y esta función, que no devuelve nada, pero recibe un libro, que lo va a mostrar, si está bien puesto el nombre, muestra el libro. La ejecutamos y vemos cómo funciona. Y ahí pregunta el ISBN en el libro, es un identificador, el título del libro, y el precio del libro. Vamos a ponerle con decimales a ver si. Y ahí me lo muestra, funciona todo bien. Es lo primero que tengo que hacer siempre que aprendo una estructura nueva, leer y escribir la estructura a ver si ya por lo menos tengo las dos funciones, de leer y mostrar que funcionan bien. Y el programita es muy simple, llamo a leer libro, lo que me devuelva lo guardo en una variable local li1, que está declarada de tipo struct libro, que justamente es esto, la definición global que tenemos acá del registro. Hacemos una pausa, por decirlo así, y mostramos el libro li1, el libro recién ingresado. ¿Qué es lo que hizo en su ejecución, no? ¿Cómo es la función que lee un libro? Muy simple. No recibe nada y devuelve un libro. Declara una variable local lib1 del tipo registro y va leyendo de lib1.isbn, después lee lib1.título y después lee lib1.precio. Lee cada una de las tres componentes. Recordemos, en lugar de referenciar composiciones entre corchetes como los arreglos, los elementos se referencian con punto y el nombre del campo que el mismo programador definió. fflush es algo que limpia el buffer de entrada, el buffer del teclado. Y después la función que muestra son tres escribir, tres printf, que muestra lib1.título, lib1.precio y lib1.isb. Esto es un pequeño detalle como para que ponga un acento en título, no es muy importante. Y bueno, esto sería una introducción mínima sobre lo que son los registros. Y ahora nos vemos en algo más condimentado, en algo más que tiene un poquito más de salsa, que es meter estos registros adentro de un arreglo, anidar estructuras.